Principio de sabiduría. Hoy vamos a concluir con esta serie de principios de sabiduría. Este es el conteo número 21, esperar en Dios. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, si este video les es de bendición, compártalo con alguien más. Bueno, vamos a retomar estos. Hemos dicho que los principios de sabiduría son esas correctas disposiciones de todo nuestro ser, de nuestra alma y de nuestro corazón para alcanzar la sabiduría de Dios. ¿Qué es esperar en Dios? Como una perla preciosa para alcanzar la sabiduría de Dios. Esperar en Dios es hacer todo lo que dice la palabra de Dios y descansar en cada una de sus promesas. A veces las personas malentienden lo que significa esperar en el Señor. Creen que esperar en el Señor es no hacer nada y esperar que caiga algo del cielo. Pero no se trata de eso. Al contrario, es ser muy activo. Es hacer todo lo que dice la Escritura, pero descansando en que toda su palabra se cumple y que sus promesas se cumplen. Observemos qué dice la Escritura. Por ejemplo, si vamos al libro de Salmos en el capítulo 18, en el verso 30, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Yahweh. Él es escudo a todos los que en Él esperan. Entonces vamos a analizar eso, porque lo primero que dice es: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Qué es camino? Son las costumbres y tradiciones que nos enseña la palabra. La palabra nos dice cómo comportarnos con nuestro esposo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en cuanto a las deudas, en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, en cuanto a los padres, en cuanto a la relación con Dios. Es decir, nos enseña todos los caminos. Los caminos de Dios son perfectos. La forma como Dios nos modela a través de la palabra para que hagamos las cosas es la forma perfecta de hacerlas. Pero no solamente eso, dice además que acrisolada es la palabra de Yahweh. Eso de acrisolada, ¿qué quiere decir? Quiere decir purificada, depurada. Esa palabra es perfecta, es limpia. Cuando se va a acrisolar un metal, lo que hace es que se depura o se purifica, se pasa por el crisol para purificarlo. Entonces, esa palabra del Señor es purificada. Así que nosotros podemos entender, creer, ver que la palabra del Señor nos purifica a nosotros. Es como esa agua que podemos lavar nuestras manos de nuestras obras y nuestros pies del caminar. Además, nos está mostrando a Dios que es escudo a todos los que en Él esperan. ¿Esperan en qué? Esperan haciendo lo que dice la palabra, haciendo y siguiendo su camino. En el Salmo 22, verso 4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, y confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así que si nosotros clamamos al Señor, esperamos en el Señor y confiamos en el Señor, no vamos a ser nunca avergonzados, sino por el contrario, vamos a ser librados. El enemigo nos puede pretender arrinconar en algún momento, pero si nosotros esperamos en el Señor, es decir, obedecemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos y confiamos que sus promesas son verdad, nosotros vamos a ser librados y nunca seremos avergonzados. En el Salmo 25, verso 3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. No hay confusión en los que esperan en el Señor. Saben claramente que están esperando en la verdad, están esperando en la justicia, están esperando en la rectitud de Dios. Él es perfecto y todo lo que sale de su boca se cumple. En el mismo Salmo 25, en el verso 21, dice: integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. En la medida que nosotros hacemos todo lo que dice la palabra de Dios, claro, la integridad y la rectitud se convierten en parte de nuestra vida para guardarnos y para protegernos. En el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 22, dice: espera en Jehová y Él te salvará. Así que si queremos ser salvados de cualquier situación, hagamos sencillamente las cosas como Dios dice que las hagamos. En el capítulo 30, verso 5 del libro de Proverbios dice: Él es escudo a los que en Él esperan. A veces estamos impacientes y tomamos caminos o atajos, hacemos cosas pretendiendo ayudarle al Señor. No pretendamos ayudarle al Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que dice la palabra, y esa es la mejor manera de esperar en Dios. En el Salmo 37, en el verso 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres a causa de que los malignos prosperan con sus maldades. A veces presentamos quejas delante del Señor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a los otros les va bien? Porque
guarde silencio, que usted va a ser levantado, usted va a ser puesto en el lugar que le corresponde. Deje que pasen las demás cosas, no ponga ese tipo de quejas delante del Señor. En el verso 9 de ese mismo capítulo 37 de Salmos dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hay promesa para los que esperan en Jehová. En el verso 37 del libro de Salmos, en el capítulo 37, en el verso 34, dice, espera en Jehová y guarda su camino. Escuche eso, guardar su camino es atesore, memorice los métodos, la forma como Dios hace las cosas, cómo son sus costumbres y sus tradiciones ante cualquier situación. Dice, y Él te exaltará para heredar la tierra. El Señor va a levantar a todos los que guardan su camino, todos los que guardan su palabra y hacen conforme a su palabra, porque eso se constituye en esperar en Jehová. En Salmo 119, en el verso 43, dice, no quites de mi boca en ningún tiempo tu palabra de verdad, porque en tus juicios he esperado. Si la palabra de Dios está de continuo en nuestra boca, nosotros vamos a saber cómo esperar en el Señor. Y en el verso 74 de este mismo Salmo 119 dice, en tu palabra he esperado. Hay una constancia en ese capítulo 119 acerca de esperar en la palabra de Dios. Realmente esperar en Dios es esperar en la palabra de Dios. En el verso 49, en el verso 81, en el verso 114, en el verso 147 y en el mismo del Salmo 119 y además en el Salmo 130, en el verso 5, en todos esos versículos dice que hay que esperar en la palabra de Dios. Es decir, memoricemos la palabra de Dios. Eso se constituye en éxito para nuestra vida. Memorizar la palabra de Dios es memorizar sabiduría en nuestras vidas. Nosotros necesitamos tener la palabra del Señor habitar en nosotros y cuando tengamos esas preguntas o dificultades que no sabemos qué hacer, con toda seguridad que va a venir esa palabra precisa para que nosotros hagamos conforme a ella. Eso se constituye esperar en Dios y Dios hará en nuestras vidas. En Salmo 147, en el verso 11, dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en él. Esperan en su misericordia. Él se complace en que nosotros esperamos en él. Así que si nosotros queremos alcanzar la sabiduría de Dios, queremos ser agradables delante del Señor, queremos tener una buena disposición para tener armonía y amistad con el Señor, nosotros necesitamos esperar en la palabra. Esperar en Dios. Y esperar en Dios es, recuerde, hacer todo lo que dice las Escrituras acerca de cualquier asunto y descansar en cada una de sus promesas. Así que vamos a empezar a estudiar promesas, vamos a estudiar las promesas del Señor porque esas promesas se constituyen en nosotros en la forma como nos agarramos de ellas para esperar en el Señor. Bueno, este fue el último video de la serie Cómo alcanzar la sabiduría de Dios, cómo disponernos correctamente para alcanzar la sabiduría de Dios. Espero que me acompañe en otras series. Vamos a estudiar principios de poder, que va a ser una serie muy bonita para que nosotros nos empoderemos, para que volvamos a retomar todas aquellas herramientas que el Señor nos ha dado para pelear la buena batalla de la fe. Y la otra serie va a ser las promesas de Dios, que podamos analizar y estudiar a la luz bien de las Escrituras cada una de las promesas del Señor. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por haberme acompañado durante toda esta serie de 21 videos de principios de sabiduría. Nos vemos en otra serie. Bendiciones y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.